Decía, cuando la economía, como consecuencia del impulso fiscal, va más allá del nivel de producción potencial, ahora voy a volver sobre lo que eso genera en otra dirección. Estoy tratando de pensar puramente en términos de qué pasa con la tasa de interés real. Fíjate, como la economía generó un aumento de la producción con la expansión fiscal, obviamente hay una mayor demanda transaccional de dinero. Entonces, probablemente, como la cantidad de dinero, la cantidad real de dinero del Banco Central no cambió, por eso la ALM no se mueve, la gente está desprendiéndose de bonos para tener más dinero para transacciones. La venta de bonos empuja una reducción del precio de los bonos y un aumento del tipo de interés real. Pero a su vez, el aumento del tipo de interés real desalienta en parte el efecto de la expansión, porque como el tipo de interés real es mayor, la gente va a preferir consumir menos y va a preferir ahorrar. Y las empresas van a invertir menos porque el costo del capital aumentó. Entonces, eso es lo que explica que en el modelo de ISLM vos veas eso, cuando en el modelo keynesiano lo que vería sería una pura expansión fiscal sobre la renta de la economía. Lo que te dice el modelo de ISLM es que esa expansión existe, pero que en parte es contrabalanceada o compensada por el aumento de los tipos de interés real. Es decir, si la tasa de interés real estuviera fija en el nivel inicial, fíjate, este nivel, y vos lees horizontalmente, la expansión de la renta debería haber llegado, perdón, hasta acá, donde está mi flechita. Sin embargo, llega hasta acá nada más. Eso lo genera la presión que genera el aumento del gasto público sobre el tipo de interés real. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, probablemente el sector público está pidiendo prestado, ¿no?, en el mercado de capitales para financiar la expansión de la compra de gobierno, y eso genera una presión al alza del tipo de interés en la economía, que desalienta en parte el consumo y la inversión. Hay una vieja manera de designar a esto, que no se usa más ahora, pero se los cuento, porque está en los libros de economía de los años 80, 90, que era llamar a esto el efecto crowding out. Crowd out, que quiere decir expulsar, como que la expansión del gasto público expulsa el gasto del sector privado, tanto el gasto de consumo como el gasto de inversión. Ahora, fíjate, bueno lo que decía Camila. Camila me dice, bueno, mirá, en I1 el nivel de producción es mayor, ya vimos que la tasa integral también es mayor, pero de hecho, en I1 el nivel de producción es mayor que la producción potencial. Es decir, estamos en una brecha de producción. ¿Qué tipo de brecha de producción? Expansiva. Igual lo Expansiva. dice en el título. Tienes razón. Entonces, en esa posición no es un equilibrio estable desde el punto de vista de la economía. De hecho, las empresas maximizaban beneficios produciendo un nivel de producción y rayita. En I1 venden lo que les demandan, pero están contratando trabajadores pagando horas extras, están produciendo de modo ineficiente, probablemente estén revisando su estrategia y en algún punto algunas empresas van a empezar a aumentar los precios. Entonces otras las sigan y otras empresas sigan a esas empresas. ¿Qué te quiero decir? Que ese punto no es un punto sostenible en el tiempo y lo más probable es que haya un ajuste del nivel general de precio de la economía que restituya el pleno empleo en la economía. ¿Cómo se refleja ese aumento a nivel de precios en la economía? Bueno, vuelvo a esta expresión, fíjate. El nivel de precio original era P sub 0. Cuando el nivel de precio era P sub 0, vos estabas en este equilibrio, donde la tasa de interés era R sub 0. En este punto la economía todavía está en el nivel de precios P sub 0, pero hay una presión inflacionaria sobre el nivel de precios. Hay una aceleración del cambio de los precios que va a llevar más temprano o más tarde a una corrección de precios. Es decir, en la medida que las empresas puedan modificar los precios, eventualmente puedan modificar los salarios, va a haber un aumento del nivel de precio de la economía. Ese aumento del nivel de precio lo que hace es hacer que el nivel de precios vaya de P0 a un nivel P1 mayor que P0, y por lo tanto, si vos tenés que la cantidad de dinero no cambia, y el nivel de precios aumenta, que es lo que está dividiendo este término, acá. Lo que eso quiere decir es que la cantidad real de dinero en la economía es menor. Si la cantidad real de dinero es menor y la demanda de dinero no cambia, lo que tenés es un desplazamiento de la LM hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Hasta Sí, dónde? perdón, Claudio, que te pregunto. Eso es porque como hay una brecha expansiva,
las empresas no son productivas, o sea, o producen ineficientemente y por eso ajustan los precios. Claro, eso es porque las empresas, acordate, en nuestro modelito de la recta a 45 grados, las empresas hacían el ajuste del equilibrio con los precios fijos, ajustando el inventario. O sea, a muy corto plazo. Pero cuando las empresas pueden ajustar los precios, van a cambiar los precios de los bienes. No es que sencillamente van a vender todo lo que le demandan, no van a poder hacerlo. Entonces las empresas van a ajustar los precios. Y lo que está traduciendo el desplazamiento de la LM es ese mecanismo del ajuste de los precios en la economía. Si mantenés constante la cantidad de dinero. ¿Ok? O sea, si mantenés constante el numerador M y el denominador P aumenta de P sub 0 a P sub 1, eso va a disminuir la cantidad real de dinero. Si la demanda de dinero no cambia, eso va a dar lugar a una corrección de la LM hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que se corte con la nueva IS justo sobre el punto este, donde se cortan con la línea de pleno empleo. Y ahí la economía está otra vez en su nivel de producción de pleno empleo, o sea, de equilibrio general, donde la tasa de desempleo es la tasa natural de desempleo, donde la tasa de interés real ahora es R sub 1, que es mayor que la tasa de interés original, y también es mayor que la tasa de interés intermedia, esa que yo dibujé, y el nivel de precios es un nivel de precios mayor. A ver, ¿por qué le cuento esta historia? Que es una aplicación puntual de un uso del modelo ISLM para un caso de una expansión fiscal analizada primero a corto plazo y después en equilibrio general. Bueno, para que ustedes vean que el modelo puede acomodar el cambio de los precios. Lo que pasa es que no lo ves, porque es como que ocurriera detrás de bambalinas, ¿me explico? Si yo te tengo que contar esta historia, decirte, bueno, mirá, aumentamos la compra del gobierno y Camila me dice, hoy listo, eso desplaza la IS. Y después yo te cuento una historia y te tengo que mostrar la condición de equilibrio para que veas que con la cantidad de real dinero es menor, va a haber un ajuste de los precios. Ahora, perdón, va a haber un desplazamiento de la LM, pero no es muy fácil verlo en el gráfico. Ahora, vos ya ves que el modelo es perfectamente compatible con una versión no tan extrema sobre la conducta de los precios, es decir, una visión más parecida a la vida real. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explotar todas las consecuencias de lo que dijimos. Entonces, fíjate, vamos a usar este modelo que es como si tuviera dos miradas, como si tuvieras una computadora con dos pantallas. En una pantalla mirás una perspectiva de las cosas, en otra pantalla mirás otra perspectiva de las cosas. En la pantalla de la izquierda, como te decía yo, estás viendo el modelo de equilibrio de corto plazo en términos de el nivel de producción y su relación con el tipo de interés real. En el diagrama de la derecha ves el nivel de producción, pero fíjate que en el eje vertical yo ahora tengo el nivel de precio de la economía. Después voy a hacer un comentario sobre eso, porque ustedes van a encontrar que en el libro que ustedes usan para estudiar, ahí está la inflación en el nivel de precio. Es lo mismo, van a ver que es un pequeño matiz. Bueno, así que lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo se deriva esta versión del modelo de esta otra. Pero son las dos absolutamente equivalentes. Un comentario. En el diagrama que yo puse en pantalla, lo que ustedes ven, la oferta agregada que yo dibujé ven que tiene pendiente, está como inclinada. Al final de la clase les voy a contar una versión de la teoría macroeconómica o una versión de un enfoque de teoría macroeconómica con una curva de oferta agregada como esa. Pero por ahora voy a seguir usando las curvas de oferta que ustedes conocen, que son horizontal o vertical, ¿se acuerdan? Ahora voy a volver sobre eso. A ver, déjame que te cuente de dónde sale esa demanda agregada. La demanda agregada, fíjate que yo la dibujé con pendiente negativa, es esta línea, ¿no? Esta línea. O sea, es inclinada, sí, tiene pendiente negativa, eso es tener pendiente negativa. Que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. A diferencia de la oferta que dibujé, que tiene pendiente positiva, porque cuando una variable aumenta, la otra también. Ahora, fíjate, la demanda agregada no tiene pendiente negativa por las razones que habitualmente vos esperás que una demanda tenga pendiente negativa. ¿Alguien se acuerda por qué una demanda tiene pendiente negativa? O sea, la demanda, ponele, a ver, la demanda, qué sé yo, la demanda de café en relación con el precio del café. ¿Por qué la curva de demanda de café tiene pendiente negativa? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor precio consumo menos o compro menos, Claro, ¿por qué? demando menos. Claro, es cierto, ¿por qué? Porque puedo
utilizar otro producto que sea más barato, la sustitución. Porque vas a tratar de sustituirlos en la medida que puedas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Camila, Claudio, Zoe, todos tenemos una restricción presupuestaria. O sea, tenemos una cantidad de guita, de ingreso, como la propiedad, que gastamos en una cantidad de bienes que tienen ciertos precios y más o menos asignamos nuestro ingreso a esos bienes. Cuando los precios relativos a bienes cambian, suponete cuando aumenta el precio del café en relación a otros precios, bueno, en la medida en que mi ingreso me obliga a hacerlo, y ese suele ser el caso habitual, yo voy a reemplazar algo de ese bien que aumentó por algún otro bien que no aumentó. Té, mate cocido, mate, lleva mate, lo que fuera. Es decir, la pendiente negativa de la demanda microeconómica, lo que está reflejando es el problema de la escasez y la elección. Es decir, el hecho de que vos sustituís en el consumo cuando un bien se encarece relativamente a lo demás. Ahora fíjate, a nivel macroeconómico, la letra P no pareciera representar ese fenómeno. ¿Qué es la letra P? En un diagrama donde tengo en el eje horizontal la producción de la economía y en el otro tengo una letra P. ¿Qué podría llegar a ser esa P? ¿Es el nivel de precio general de esa producción? Es el nivel general de precios de la economía. Ponele Claro. el extractor del PIB, ponele, qué sé yo. Mm. Ponele, ¿no? Un índice de precios. Es decir, es un promedio. Ahora, si es un promedio, no es un precio relativo. Listo. Entonces, esta demanda es otro bicho. Es un bicho de otro jardín zoológico. No tiene nada que ver con la demanda microeconómica. Entonces, necesito una explicación para la pendiente de la demanda agregada. Ahora, fíjate una cosa. Yo le dije a ustedes, yo derivo la demanda agregada como derivo el modelo ISLM de mi modelito de la cruz keynesiana, de mi modelo de la cruz keynesiana que no está en ningún libro de Keynes. Entonces, fíjate, en el diagrama a la izquierda tengo el modelo ISLM. Imagínate, tengo mi S, esta está dibujada, y esta LM1. La LM1 no lo pongo para no llenar de letra la pantalla, pero corresponde al equilibrio de la igualdad M sobre P igual a la demanda real de dinero para un cierto nivel P1 de precios, ¿no? Cuando el nivel de precios es P1, la cantidad real de dinero es M sobre P1, igualo eso a la demanda real de dinero. Como resultado de ese nivel de precios, acuérdate que yo solamente puedo dibujar un LM si fijo un nivel de precios, tengo este equilibrio E, que ustedes ven en pantalla. En ese equilibrio, la producción es I1 y la tasa interreal es R1. Pero acuérdate que eso lo hice para un cierto nivel de precios, P sub 1. Entonces, en este diagrama digo, cuando el nivel de precios es P sub 1, la producción es I sub 1. Ahora, suponete que, por alguna razón que no me importa todavía, porque aumentan los precios de la economía. O sea, el nivel general de precios pasa de ser 100 a ser 110, ponele. Si el nivel de precios aumenta y la política monetaria no cambia, ¿qué pasa con la cantidad real de dinero? Miren esto, esta expresión. Si aumenta este denominador y M no cambia, Baja, claro, baja la demanda de dinero. la oferta real de dinero baja. Eso. Si la oferta real de dinero baja, la demanda real de dinero tiene que bajar también, para mantener la identidad. Eso se traduce en este diagrama como un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda de la LM. ¿Sí? Como una contracción de la cantidad real de dinero. ¿Qué pasa con tu economía? Bueno, tu economía se desplaza sobre la IS, que no cambió, hasta el punto donde la IS corta a la nueva LM, ese punto F. Como ustedes pueden ver, ese punto F, donde la cantidad real de dinero es menor, está caracterizado por un mayor nivel de producción y una mayor tasa de interés real. Entonces llevo ese punto a mi diagrama de la derecha y digo, cuando el nivel de precios es P sub 2 mayor que P sub 1, el nivel de producción de equilibrio es F y corresponde a este nivel de producción I sub 2. Es decir, la demanda agregada de la economía de este modelo refleja ese efecto que estás viendo, ese efecto saldos monetarios reales. Cuando los saldos monetarios reales son más chicos, eso implica una menor
gasto real de la economía, porque la gente tiene menos cantidad real de dinero para comprar, para invertir, etcétera, etcétera, y por lo tanto el equilibrio macroeconómico es en un nivel de producción menor. Esa es la explicación de la pendiente negativa de la demanda agregada. Ahora, fíjate, listo, ya sabemos que el aumento general del nivel de precios reduce la cantidad demandada de producto. Para que yo pueda dibujar esa demanda agregada, fíjate, yo mantuve fija la IS. ¿Lo ven? Mantuve fija la IS. ¿Qué es lo que fui variando para poder dibujarla en la LM? ¿Qué cosas fui variando? Mm, El nivel Los de precios, precio. El nivel de los precio. precios. El nivel de precio. Entonces, vos dibujás una relación de demanda agregada para una cierta IS y para una cierta cantidad de dinero, permitiendo que varíen los precios. Nada más. Entonces, ¿qué efectos tiene sobre tu función de demanda agregada una variación de la IS o de la cantidad de dinero? Bueno, una variación de la IS podría ser, por ejemplo, una variación de la política fiscal, ¿no? O sea, la IS resume, entre varias cosas, la política fiscal. Por ejemplo, un aumento de la compra de gobierno que desplace hacia la derecha tu gráfica de IS, va a desplazar a la derecha la demanda agregada. Un aumento, cualquier aumento o variación de algún componente del gasto planeado que desplace hacia la derecha la IS, va a desplazar a la derecha en la misma magnitud a la demanda agregada. Por la misma razón, cualquier variación en alguna de las componentes del gasto planeado, sea una variable de política o sea una variable exógena, como el consumo autónomo o la inversión, que desplace a la izquierda la IS, va a desplazar a la izquierda tu demanda agregada. Y lo mismo, una variación en la cantidad de dinero de la economía, es decir, una expansión monetaria, va a desplazar a la derecha la demanda agregada y una contracción monetaria va a desplazar a la izquierda la demanda agregada. Es decir, el único cambio que te permite un movimiento sobre la demanda agregada es un cambio en los precios de la economía. Un cambio en cualquier cosa diferente de los precios, por ejemplo, la inflación esperada, por ejemplo, la política fiscal o la cantidad de dinero, va a desplazar tu función de demanda agregada. Ok. Bueno, ¿qué me queda agregarle a este artefacto ahora para que vos ya tengas un modelo macro completo? Bueno, el sector de oferta, ¿no? El sector de oferta. A ver, típicamente vamos a hacer dos grandes estipulaciones de la oferta de la economía. Vamos a suponer, en un caso, que la economía está impedida de cambiar los precios. Un modelo keynesiano de la primera clase que vimos juntos. Si los precios no pueden cambiar y los salarios tampoco, las empresas están dispuestas a venderte todo lo que les demandan. ¿Cómo representar eso gráficamente? Así. Decís, al precio vigente, las empresas venden todo lo que les demandan. Como yo dibujo una línea que va hasta el infinito. Claro, entonces, ¿qué es lo que determina el nivel de producción en ese caso? La demanda. La demanda. La demanda, la demanda. Por eso, toda esta familia de modelos macroeconómicos son modelos que tienen básicamente que ver con el papel de la demanda agregada. Ahora, fíjate, ¿qué pasa si estoy en un entorno diferente, donde la economía, los agentes de la economía, las empresas, los trabajadores, tienen la capacidad de modificar todos los precios de la economía, entre ellos los salarios, de manera tal de eliminar todos los desequilibrios en los mercados y puntualmente eliminar los desequilibrios del mercado de trabajo y establecerse en el nivel de producción de pleno empleo, que es y rayita, o sea, si mi oferta agregada es esta. Bueno, fíjate que ahí la demanda agregada, superpuesta a la oferta agregada, no determina el nivel de producción, determina el nivel de precios. De hecho, si yo borrara con un borratinta la demanda agregada de ese dibujito, vos igual sabrías cuál es el nivel de producción. Y en este caso no. En el caso de la izquierda, si no tenés la demanda agregada, no sabés cuál es la producción de equilibrio. En el diagrama de la izquierda,
perdón, de la derecha, si yo no dibujara la demanda agregada, vos igual sabrías cuál es el nivel de producción, porque es el nivel de producción potencial, o de pleno empleo. Y la demanda agregada lo que hace es definir cuál es el nivel nominal de la economía, el nivel de precios. Ok. Entonces, fíjate qué interesante. Si yo pienso una expansión cualquiera, no sé, una expansión fiscal, en un horizonte de corto plazo, donde como los precios están fijos, la oferta agregada es horizontal, es decir, las empresas venden todo lo que les demandan, fíjate que el efecto de la expansión fiscal, que desplaza la demanda agregada hacia la derecha en una magnitud igual a delta G por el multiplicador, ¿qué es lo que genera? Que te desplaza la demanda Claro, y entonces, ¿qué pasa? y la producción aumenta. La producción aumenta. Y si aumenta la producción, aumenta el empleo. Pero empieza a contratar más trabajadores. Es decir, en un horizonte de corto plazo, una expansión fiscal aumenta la producción de equilibrio y no modifica el nivel de precios. Ahora, si yo miro el diagrama de la derecha, donde la oferta agregada relevante es vertical, porque la oferta agregada a largo plazo, la misma expansión de la demanda agregada, que desplaza la demanda agregada en delta G por el multiplicador, no modifica 1 milímetro la producción de equilibrio, ni el empleo, y aumenta el nivel de precios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto? Bueno, a ver, el 99,99% de los economistas están de acuerdo con los dos diagramas. Es decir, un economista clásico o keynesiano te va a decir, bueno, eso es así, a corto plazo tal cosa, a largo plazo tal otra. La diferencia está en los matices, es decir, en los peros a este argumento. Es decir, un economista keynesiano y un economista clásico coinciden en que cuando todos los precios de la economía pueden ajustar, entre ellos el precio más importante de la economía, que es el salario real, la economía se sitúa en el nivel de producción compatible con el pleno empleo, o sea, en un punto como este, ¿ves? Este está acá. Donde se corta la demanda agregada con la oferta agregada a largo plazo. Y los economistas también admiten que muchas veces, a corto plazo, la economía se encuentra en equilibrios de corto plazo, puntos como este, que pueden no ser equilibrio de pleno empleo. La discrepancia fundamental es el papel que le adjudican unos y otros a la conducta de los precios. A ver, déjenme contárselos así. Vos podés usar este modelo macroeconómico ISDM, oferta agregada, demanda agregada, tanto si vos tenés una visión compatible con la que tienen los economistas keynesianos, como si vos tenés una visión compatible con la que tienen los economistas clásicos. Entonces, entremos a ver un poco los detalles, porque como dice la frase, el diablo está en los detalles. Así que veamos cuáles son las diferencias entre un enfoque y el otro. Los economistas keynesianos tienden a defender el argumento según el cual existen en la economía moderna, típicamente, eso que llamamos rigideces nominales. Es decir, las economías tienen una gran dificultad para ajustar los precios nominales, salarios, contratos, precios de los bienes, en respuesta a los cambios en la oferta y la demanda. Es decir, a corto plazo la economía tiende a parecerse a esto, según se llama, a este gráfico. A corto plazo, los precios no responden rápidamente a las variaciones de la oferta y la demanda, y por lo tanto suele ser el caso de que las empresas responden a las variaciones del gasto variando la producción más que variando el nivel de precios, o variando los precios relativos. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por el tiempo que lleven a las empresas a hacer los ajustes de precios. Hay distintas historias, hay distintas teorías, hay miles de variantes entre economistas keynesianos a la hora de racionalizar esas rigideces nominales. Hay teorías de los pequeños costos de menú, que pueden haber leído ahí en una parte del libro. Hay teorías de los salarios de eficiencia, por el cual las empresas pagan a los trabajadores que tienen en las empresas trabajando algo más que el salario del mercado para evitar la rotación, y eso genera un cierto volumen de desempleo estructural y de rigidez salarial. Bueno, no importa, no quiero entrar en detalle de eso porque lo vamos a hacer más adelante cuando veamos mercado de trabajo. Pero acéptenme
que en el mundo keynesiano, en el mundo de los economistas keynesianos, hay un fuerte argumento sobre la rigidez nominal de la economía, sobre la poca flexibilidad de los precios. Ahora, fíjate, si los precios no son flexibles, especialmente no son flexibles a la baja, o sea, cuando los economistas keynesianos dicen que los precios no son flexibles, está empezando neto. Mirá, voy a hacer acá un experimento que es así. Voy a poner esta línea, déjame que la busque, esta línea azul, me la voy a llevar para este gráfico, la voy a poner acá. Suponete que esta es la producción de pleno empleo de la economía. A ver, si esta es la producción de pleno empleo, y el equilibrio de corto plazo es el punto este, donde se corta la demanda agregada con la oferta agregada de corto plazo, claramente es una brecha contractiva. O sea, el nivel de producción es menor que el nivel de producción potencial. Un economista clásico te diría, bueno, mirá, eso es cierto, pero muy probablemente, en la medida que las empresas se den cuenta que están vendiendo menos de lo que podrían, van a empezar a bajar los precios, los trabajadores van a empezar a aceptar compromisos salariales o compromisos laborales con un salario menor, porque hay mucha gente desocupada, y eso va a generar una deflación de precios en la economía que va a empujar un desplazamiento sobre la demanda agregada desde F hasta este punto, donde la demanda agregada se corta con la oferta agregada vertical, la línea del pleno empleo. Ese es un típico argumento, digamos, de autocorrección de la economía. ¿Cuál es el argumento keynesiano? No, mira, lo que pasa es que en la economía existen un conjunto de dispositivos, contrato de trabajo, inercia, salario de eficiencia, costo de menú, que impiden que los precios ajusten tan rápido a la baja. Y ni hablar los salarios, no hay convenio colectivo, es una cantidad de cosas. Es decir, si los precios no ajustan a la baja, lo que va a ocurrir es que la economía va a estar mucho tiempo atrapada en un punto como este, que es un equilibrio de producción con desempleo involuntario. Es decir, y eso tiene un gran costo social. Entonces el argumento es, si en la economía dominan las liquidez nominales, el diagnóstico de la economía clásica, la ID6, de que la oferta crece sobre la demanda, no se cumple. Entonces hay un espacio para que la política económica haga algo para acelerar la transición al pleno empleo. Eventualmente, a ver, usemos el ejemplo que tengo dibujado. Hacer algo que desplace la demanda agregada a la derecha y por lo tanto que lleve a este equilibrio de largo plazo, donde una demanda agregada más a la derecha del original corta la producción del pleno empleo. ¿Cuál es la ventaja de ese equilibrio sobre el anterior? Pues la desventaja ya la veo, tiene un nivel de precio más alto. La gran ventaja es que el desplazamiento sobre la oferta agregada es un desplazamiento mucho más rápido que el desplazamiento sobre la demanda agregada, que implica una deflación de precios, que puede tomar mucho tiempo. Entonces, el argumento keynesiano es, mirá, si yo logro expandir el gasto de la economía mediante la política monetaria o la política fiscal o ambas, de modo tal que desplazo la demanda agregada a la derecha, eso va a hacer que la economía se desplace desde un equilibrio con desempleo como F a un equilibrio con pleno empleo como G, mucho más rápidamente de lo que lo hubiera hecho, liberada a su propia dinámica deflacionaria entre el punto F y este punto, por ejemplo. Bueno, ese es el argumento keynesiano. Déjame que te cuente cuál es el otro argumento para que tengas una visión balanceada de esto. Los tipos te dicen, mira, los economistas clásicos, es verdad que a corto plazo el cambio en la economía, el cambio en sectores que se ponen en expansión y sectores que se contraen, sectores que son dinámicos y sectores que dejan de serlo, sectores que generan empleo, sectores que expulsan empleo, todo eso genera episodios de desacople entre las ofertas y las demandas de bienes y las ofertas y las demandas de factores como el trabajo del capital. Pero no es nada que el sistema de precios no pueda corregir. O sea, los economistas clásicos no creen mucho en el argumento de la rigidez de precios. Después, al final de la clase, si tengo un ratito, les voy a contar un modelo desde esa perspectiva de por qué podría tener lugar un ciclo económico, una brecha de producción distinto del argumento de la rigidez nominal que les acabo de contar. Pero básicamente no creen, como creen los keynesianos, que las rigideces nominales impidan por tanto tiempo el ajuste de la economía. No es que no digan que no hay desequilibrios a corto plazo, sino que no la adjudican
a la inflexibilidad de los precios el papel que le adjudican los keynesianos. Y por lo tanto, en esa misma medida, son mucho menos partidarios de un papel activo del Estado en la estabilización macroeconómica. Obviamente, a ver, estoy extremando los argumentos. Ni todos los keynesianos son tremendamente estatistas, ni todos los anti-keynesianos o clásicos son terriblemente antiestatistas. Lo que digo es que es bastante más probable que si vos crees que la economía funcione habitualmente en desequilibrio, tiendas a tener una visión más proclive del papel del Estado en estabilizar la cosa, y es bastante menos probable que si vos crees que la economía habitualmente autocorrige sus desequilibrios, tengas un papel menos proclive a utilizar el gasto público o la política monetaria para hacer esa tarea. Ok. Déjame contarte, como para cerrar el bloque demanda agregada, una variante de eso que vas a encontrar en tu libro de texto. El libro de texto que ustedes usan, el libro de Bernanke y Frank, es un libro mucho más moderno, más nuevo, que los libros de texto que usaba yo, o que se usan todavía en muchas universidades para estudiar este tema, que eran básicamente libros edificados sobre el modelo ISLM. Entonces, lo que hace el libro que vos usás es pegar un salto de cruz keynesiana hacia demanda agregada sin ver ISLM, reemplazando la LM por una cosa que se llama función de reacción de la política monetaria, que paso a contarte ahora. Déjame ver la hora para ver cómo estoy con el tiempo, para saber cuando hacemos la pausa. Me quedan 6 minutos y medio, estamos bien. A ver, te cuento la idea, más que el álgebra o la matemática de la cosa. ¿Cuál es la idea del argumento que en el texto que vas a usar, que estás usando, reemplaza al modelo ISLM o a la LM del modelo ISLM? El tema es así. El argumento es así. El Banco Central, en esta perspectiva, sigue una política de fijación de tasa de interés con un ojo puesto en la inflación que hay en la economía. Entonces, si el Banco Central ve que la inflación es muy alta, el Banco Central puede conjeturar que estamos en presencia de qué tipo de brecha cuando la inflación tiende a acelerarse. ¿Contractiva o expansiva? ¿En qué caso el desajuste entre el producto efectivo y la producción potencial podría generar una presión inflacionaria? No. Expansiva, ¿no es? Expansiva, ¿no? Cuando tenés Claro, porque tiene que subir. un nivel de presión que esté a la derecha de la producción potencial. Sí, el caso que vimos antes. Claro, ¿está de acuerdo, Zoe? Porque prendí y apagó el... Sí, perfecto. Bueno, entonces si estamos en una brecha expansiva, y eso genera una presión inflacionaria, el Banco Central puede comparar la inflación que está observando que hay, que es demasiado alta, y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Sube la tasa de interés real. En realidad sube los tipos de interés nominales, pero a corto plazo ustedes saben que subir el tipo de interés nominal es lo mismo que subir el tipo de interés real. A ver, ¿para qué haría eso? Bueno, porque el Banco Central sabe que subiendo los tipos de interés de corto plazo, desinfla el consumo y la inversión. ¿Verdad? Eso hace descender el gasto planeado y por lo tanto la producción de equilibrio, eliminando esa brecha expansiva. Y lo contrario, si el Banco Central observa una brecha, un nivel de inflación muy bajo. Si el nivel de inflación es muy bajo, probablemente la economía esté experimentando una deflación, ¿no? Es decir, esté en una brecha contractiva. Entonces, el Banco Central, para aliviar ese camino de la economía del pleno empleo, en vez de dejar que la deflación haga su trabajo, puede elegir bajar la tasa de interés real. Ustedes saben que si el Banco Central baja la tasa de interés real, eso genera un aumento del gasto de consumo y de inversión, o sea, un aumento del gasto planeado, y por lo tanto eso empuja a la economía al nivel de producción de equilibrio del pleno empleo. A ver, si yo tuviera que reseñar en una expresión eso que les acabo de contar, le diría esto. El Banco Central tiene una inflación objetivo, déjame llamar a eso pi estrella. Pi estrella es una meta de inflación o una idea de la inflación macroeconómicamente aceptable para el Banco Central o para aquellos que son los mandantes del Banco Central.
el gobierno, por él. Suponete que tiene un mandato el Banco Central de mantener una cierta estabilidad económica en torno a cierta tasa de inflación. Y por otra parte, el Banco Central tiene una tasa de interés objetivo o de largo plazo. ¿Qué sería eso? Bueno, acordate que la tasa de interés real de equilibrio es aquella que asegura que el ahorro de la economía sea igual a la inversión de la economía en la economía cerrada, ¿no? Acordate que en la economía cerrada el equilibrio es que la producción es igual al gasto, o lo que es lo mismo, que el ahorro es igual a la inversión. Si la economía está en pleno empleo, la tasa de interés real que iguala el ahorro y la inversión es la tasa de interés de equilibrio general. Déjame llamar a eso R estrella. R estrella es la tasa de interés de equilibrio de largo plazo. Fíjate, si el Banco Central observa que la inflación es la inflación que él considera que debe haber, ¿cuánto vale este término? Si pi, la inflación Cero. cero. Entonces te queda cero por una constante, no importa, una constante. En economía usamos todo tipo de constante para reflejar alguna propiedad, pero no tiene ninguna interpretación. ¿Qué es eso? Es cuánto responde el Banco Central cuando la inflación es distinta de la inflación objetivo. Es una constante. Pero digo, si pi y pi estrella son iguales, ese término vale cero. Si esos términos son iguales y eso vale cero, eso quiere decir que el Banco Central fija una tasa de interés de corto plazo R igual a la tasa de largo plazo. Lo cual tiene bastante lógica, porque si el Banco Central hace eso, si el Banco Central admite que la inflación observada es igual a la inflación objetivo, quiere decir que el Banco Central cree que la economía está en pleno empleo. Si la economía está en pleno empleo, entonces es razonable que se fije la tasa de interés del pleno empleo. ¿Ok? Si el Banco Central observa, por ejemplo, tomen nota en el cuaderno porque se van a olvidar lo que les voy a contar ahora. Suponete que el Banco Central tiene una meta de inflación pi estrella del 5%. Suponete que la tasa de interés de largo plazo es del 2%. Suponete que la constante G es 1. Estoy inventando, ¿eh? Y suponete que el Banco Central lee un informe del INDEC que dice que, o lee una encuesta de expectativa de inflación que dice que la inflación observada es del 7%. ¿Qué tasa de interés va a fijar el Banco Central? 4. 4. Fíjate, si estuviera en pleno empleo, fijaría una tasa del 2%. Como cree que hay una brecha expansiva, o sea, la inflación es demasiado alta, está avisando que hay una brecha expansiva, corrige hacia arriba la tasa para enfriar la economía. A ver, y termino acá con esto. Este argumento que les estoy presentando no quiere decir que los bancos centrales deban hacer esto. Lo que dice este argumento es que vos podés pensar la conducta de los bancos centrales como si siguieran una regla de política monetaria o una función de reacción que consiste en recortar las tasas cuando la economía está muy fría o muy estancada y aumentar las tasas cuando la economía está recalentando.